Bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas para Economía. En capítulos anteriores hemos estudiado las funciones homogéneas y algunas propiedades útiles para operar con ellas. Después de publicar el último vídeo, algunos de vosotros habéis preguntado por las aplicaciones que tienen este tipo de funciones en economía, un asunto que parece ser que no estaba quedando muy claro en las explicaciones que estaba dando antes. Por ello, en este vídeo vamos a centrarnos en varios casos donde el concepto de función homogénea es muy útil. Para empezar, vamos a hablar de la función de demanda ordinaria, también conocida como función de demanda marshalliana. Marshalliana por el economista Alfred Marshall. Bien, la función de demanda marshalliana es uno de los conceptos más importantes en economía. Cuando los economistas estudiamos el comportamiento del consumidor, a menudo simplificamos nuestro análisis, suponiendo que es posible representar sus preferencias o sus gustos sobre un conjunto de bienes o servicios a través de una función de utilidad. Esta función de utilidad la podemos definir de la siguiente manera. Es una función que podemos llamar U, que está definida en Rn positivo y que asigna valores en el conjunto de los números reales. Así, esta es una función que asigna un nivel de utilidad U o de satisfacción por consumir cada vector X de bienes o servicios. Por ejemplo, supongamos que el consumidor valora dos bienes y por lo tanto tenemos una función de utilidad definida sobre dos bienes. Bien, esta función nos va a decir cuánta utilidad U o satisfacción obtiene el individuo al consumir esos dos bienes en cantidades x sub 1 y x sub 2. Por lo tanto, esto es una función que simplemente mide el nivel de satisfacción que obtiene el consumidor al decidir consumir un conjunto de bienes, el que valore. Entonces, en este caso tenemos una función de utilidad definida en R2 positivo porque los gustos están definidos sobre dos bienes y esta función nos va a dar un número real que representa la satisfacción obtenida por el consumidor al consumir. Pues bien, para continuar con el estudio del comportamiento de este consumidor, los economistas también asumimos que este consumidor es un agente racional y como tal, este consumidor se supone que elige lo mejor de entre lo posible. Es decir, este es un consumidor que va a elegir el mejor conjunto de bienes que sea posible para maximizar su utilidad. Formalmente decimos que el consumidor resuelve el siguiente problema de optimización. El consumidor resolverá un problema de maximización. Maximiza su utilidad, esta función de utilidad, U de X, donde X es un vector
en Rn positivo y es un problema de maximización restringida. Es un problema donde el consumidor está sujeto a los precios que hay en el mercado y su renta disponible. Tenemos el vector de precios P multiplicado por el vector de bienes X. P por X representa su gasto y este gasto debe ser menor o igual que la renta de la que dispone el consumidor. Es decir, dados los precios de los bienes en el mercado, P, y su renta disponible, I, que definen esta restricción presupuestaria que tenemos aquí, el consumidor escoge de entre todos los conjuntos de bienes que se pueda permitir, dados estos precios en el mercado y esta renta, escoge el conjunto de bienes que maximice su utilidad. Y dicho conjunto de bienes podemos llamarlo X estrella. Pues bien, la solución de este problema de optimización, este vector X estrella, nos permite definir la función de demanda marshalliana. La función de demanda marshalliana o demanda ordinaria se puede definir de la siguiente manera. Será una función X que esté definida en Rn positivo por R positivo. Rn positivo va a representar los precios de los n bienes sobre los que el consumidor tiene sus preferencias definidas. Y este R positivo representa la renta disponible por el consumidor. Y esta función dará valores en el conjunto, en Rn positivo. Es decir, nos va a dar las cantidades de cada uno de los n bienes sobre los que el consumidor tiene sus preferencias definidas. Entonces, esta es una función que lo que hace es asignar el conjunto de bienes X que escoge el consumidor al resolver el problema anterior, el que hemos definido aquí. Y todo ello dados los precios de los bienes en el mercado, P, y la renta disponible, Y. Pues bien, es en este punto donde la homogeneidad entra en juego. ¿Por qué? Pues por la siguiente razón. Si a la hora de definir nuestra función de utilidad U de X, nosotros asumimos que esta función es, lo primero de todo, continua. Segundo, estrictamente creciente. Y además, estrictamente cuasi cóncava en Rn positivo, entonces podremos decir que la función de demanda asociada X de Pi es homogénea de grado 0
en precios y renta. Y esto es muy conveniente. Primero porque nos permite expresar los precios de los bienes en términos de otro bien, en lugar de en términos monetarios. Por ejemplo, supongamos que la demanda del consumidor está definida sobre n bienes. Supongamos que tenemos una demanda marshalliana X definida sobre n bienes. Y además, que no se nos olvide, tenemos también la renta aquí. Aquí tenemos la renta ahí. Si escogemos el precio del bien n como referencia o numerario, usando la propiedad de homogeneidad de grado cero, podemos escribir. Lo que podemos hacer es dividir cada uno de los precios y la renta disponible por P sub n y obtendremos la misma demanda por la propiedad de homogeneidad de grado cero. Es decir, podemos escribir lo siguiente. X como P sub 1 entre P sub n, y así continuaríamos. P sub n menos 1 entre P sub n. Aquí tendríamos P sub n entre P sub n, que es igual a 1, y aquí la renta disponible entre P sub n. Y así la demanda del consumidor para cada uno de los n bienes depende de n-1 precios relativos y de la renta disponible del consumidor, que está expresada en términos reales al dividir por P sub n. Pero aparte de esto, el hecho de que la función de demanda sea homogénea de grado cero tiene también otra implicación muy importante. Y esa implicación es que si los precios y la renta disponible cambian en la misma proporción, entonces la elección del consumidor se verá inalterada. Es decir, si nosotros multiplicamos precios y renta por la misma constante, aplicando homogeneidad de grado cero, esto será t elevado a 0 por x de p y, que es la misma demanda que teníamos inicialmente. Bien, ahora vamos a ver otro caso donde la homogeneidad de funciones es importante. Y dicho caso es a la hora de hablar de la función indirecta de utilidad. Bien, la función indirecta de utilidad es un concepto que está estrechamente relacionado con el anterior problema de optimización del consumidor y su demanda. De hecho, la función indirecta de utilidad se define de la siguiente manera. La función indirecta de utilidad se puede definir como v de p y, que representa los precios y la renta de nuevo, que es igual al máximo de la función de utilidad que hemos estado viendo antes, u de x. Al maximizar esta función, escogiendo x en Rn positivo, sujeto a la restricción presupuestaria.
Es decir, la función v, que de nuevo está definida en precios y renta, y por lo tanto en Rn positivo por R positivo, y que asigna valores en el conjunto de los números reales, es una función que representa el máximo nivel de utilidad que puede lograr el consumidor dados los precios del mercado y su renta disponible. En este punto, si asumimos que la función de utilidad u de x es continua y estrictamente creciente en Rn positivo, entonces podemos decir que la función indirecta de utilidad v de pi es homogénea de grado 0 en precios y renta. Esto significa que si los precios y la renta cambian en la misma proporción, entonces el máximo nivel de utilidad que puede alcanzar el consumidor al elegir un conjunto de bienes X se mantiene inalterado. Formalmente, aquí lo tenemos, si multiplicamos precios y renta por la misma constante, entonces dicho nivel de utilidad que puede alcanzar el consumidor se va a mantener constante con respecto a la situación inicial en el mercado, donde había estos precios y esta renta disponible. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Hemos repasado dos casos donde se aplica la propiedad de homogeneidad en funciones, en economía. Son dos casos muy importantes, la función de demanda marshalliana y la función indirecta de utilidad, los dos conceptos vinculados al problema de maximización del consumidor. Espero que de esta manera haya quedado más claro por qué es importante aprender qué son las funciones homogéneas y por qué es también importante conocer las propiedades de estas funciones para poder operar con ellas. Por supuesto, no dejéis de hacernos llegar vuestras dudas y comentarios aquí en YouTube o en nuestros canales habituales, Facebook, Twitter y nuestro email, contactar@canalhablamos.es. Gracias y nos vemos.